Hola a todos, mi nombre es Sofía y bienvenidos a mi canal de Todito.com. Hoy hablaré de cosas muy puntuales que me hubiera gustado saber antes, durante y después de haber hecho el programa Work and Travel. Para los que no saben de lo que estoy hablando, hice un video específicamente hablando sobre de qué se trata, cómo es y cada una de las especificaciones, pero básicamente es un intercambio cultural que haces a un país como Estados Unidos, Australia, España, etc., en el que trabajas y viajas. En síntesis, hago este video porque me hubiera gustado saber todo esto para ahorrar estrés y dinero. Antes de viajar, las agencias, el empleador, en sí, el país te necesita. Yo tenía en mi cabeza que hacer este proceso era un riesgo muy grande porque había mucha probabilidad de que perdiera el dinero, el tiempo, de que me negaran la visa, porque o no iba a encontrar trabajo, o mi inglés no iba a ser suficiente, o muchas cosas que había pensado erróneamente. Pero para ser sinceros, este programa se hace para cumplir una necesidad. Estos países en temporadas altas necesitan mucho personal. Y qué mejor que gente joven con un sueldo no tan grande en comparación a las personas que viven en estos países, para que así les convenga a ellos de tener el personal suficiente y a nosotros de poder conocer este tipo de país. Entendiendo esto, toma con mucha calma cada una de las entrevistas y busca lo que realmente te convenga a ti, lo que vaya, como dije en otro video, con tu personalidad y así puedas disfrutar de esta experiencia. Y claramente con las metas que tengas planeadas con este viaje. No hay curso que te prepare para la nueva experiencia del cambio de idioma. Es una realidad que los cursos tradicionales en donde abres el libro y aprendes una serie inalcanzable de gramática no te va a ayudar para poder hacer este cambio de idioma. Por eso yo te aconsejo que si tienes algún amigo nativo del país al que vas a ir o alguien que haya viajado un tiempo prudente, donde hable el idioma diariamente y de esa manera use la jerga que realmente vas a necesitar y vas a escuchar donde vas a ir. Así que, por ejemplo, en inglés buscar phrasal verbs o otro tipo de vocabulario nativo es una ayuda demasiado grande. Los contratos. Muchas veces a los empleadores no les importa faltar u omitir algunas partes que se habían prometido en el contrato. Por eso, por favor, lee a detalle cada una de las cosas en las que te vas a ver involucrado durante el tiempo que vayas a estar empleado por ellos. Y de esta manera puedas hacer respetar tus derechos como trabajador. Ellos normalmente tienen como una serie de pasos para hacer quejas o sugerencias, pero si realmente tú no te sientes escuchado, simplemente ve con tu sponsor y él va a hacer todo lo necesario para ayudarte. La maleta. Uno quiere tener recuerdos, llámense en detalles, ropa, equipos tecnológicos, postales, para ti mismo, para tu familia, para tus amigos, como sea. El punto aquí es que lo mejor es que lleves muy pocas cosas porque el consumismo te va a llevar a comprar sí o sí cosas allá. Entonces no te mates pensando qué llevar y qué no llevar. Igualmente en todos lados se consigue de todo y económico o caro siempre vas a conseguir. De lo que quiero hablar específicamente acá es que hay un truco que me parece muy bueno, que sería si tú quieres llevar solo una maleta en el momento que vas de ida, podrías poner una pequeña dentro de una grande y ya de vuelta no tendrías que comprar otra maleta, que es lo que hacían muchos amigos cuando yo hice el programa, sino que pues como ya tenías otra dentro de la que traías, así vas a tener dos y eso va a ser suficiente espacio para devolverte con todo lo que quisiste comprar. Durante el viaje, el aeropuerto. Muchas veces no nos sentimos seguros a dónde vamos, a quién debemos seguir y realmente seguir multitudes no funciona. Yo seguí multitudes y llegué a lugares donde efectivamente no debía estar. Así que lo que mejor pueden hacer es leer los títulos. Afortunadamente contamos con el celular y en casi todos los aeropuertos el wifi es gratis, así que poder traducir los títulos nos va a ser de mucha ayuda, o simplemente ir a la website del aeropuerto y ver el mapa y poder ubicarnos también va a ser lo mejor. Los puntos de información son muy buenos, a veces nos da miedo o de pronto pena preguntar, pero es mejor preguntar que llegar a un lugar donde no estás y luego tener que perder tu vuelo. Los tiquetes.
Ya lo había comentado antes y no voy a hablar mucho al respecto, pero obviamente tienes que comprar con mucha anticipación los vuelos para que no te salgan tan costosos. Y también tienes que tener en cuenta que a veces las agencias ofrecen servicio de recogerte gratis, pero en aeropuertos estipulados. Así que debes leer bien, no vaya a ser que compres algo y luego cuando llegues allá pensando que ellos te van a recoger te digan como no, ese no entra en el que nosotros hacemos el servicio, así que no vamos a poder estar allá. Creo que todo esto es cuestión de planear y leer. En el momento que estén en el aeropuerto también es muy importante tener comunicación con las personas que están pendientes en el país en el que ustedes se encontraban, pero también con su empleador o su sponsor durante el programa. A las personas que les dan un housing o un apartamento o una habitación en la que van a estar todo el verano o invierno, yo les recomiendo de verdad que tomen un video de cada una de las cosas porque ellos cobran un depósito que puede ser devuelto o no. Así que pueden tener una evidencia de cómo llegaron y encontraron el lugar y cómo lo van a dejar. No creo que sea tan importante decirlo porque es muy obvio que hay que tener cuidado con cada una de las cosas que hay allí para no tener que pagar extra. El transporte. Como ya lo había hablado, es mucho mejor si tienes bici o scooter, así que el mejor lugar para comprar esto sería Amazon. En Estados Unidos también hay Walmart que manejan muy bien el servicio al cliente y te hacen las devoluciones, ya sea de a 4 o 6 meses que tengan cobertura, en donde te devuelven el 100% del dinero, y esto lo digo con experiencia propia porque yo usé Amazon y a los 7 días hábiles de devolverla, en mi banco estaba el dinero que yo había depositado antes para pagarla. Así que es una inversión que vas a tener, pero de la cual realmente vas a recibir ese dinero de vuelta. La comida. Lo mejor de esto es que puedas encontrar un balance entre lo que puedes y lo que quieres. Es decir, si mis habilidades para la cocina no son tan grandes, pues no busques cosas tan difíciles para hacer. Y si realmente tú lo que quieres es comer en restaurantes, también trata de buscar alternativas que sean un poco más saludables. Aprender a cocinar no considero que sea tan difícil, es solo dedicarle un poquito de tiempo al principio y ya luego teniendo la experiencia va a ser mucho más fácil hacer todo más rápido. Pero sí, en el caso de Estados Unidos, acá la comida tiene muchos productos transgénicos, lo que hace que si puedes comprar y hacer todo por ti mismo va a ser mucho mejor para tu metabolismo. La meditación. Sea que creas en Dios, en la vida, en la luna, el sol, es una realidad que te puede sentir solo, te puede llegar a dar depresión, a tener algunos trastornos psicológicos durante el viaje o desórdenes mentales que no habías tenido antes, confusiones, demás cosas. Por eso qué bueno que puedas tener un tiempo de meditación en el que puedas reflexionar un poco acerca de cómo estás, qué puedes mejorar y así de esa manera disfrutar lo máximo posible. Los compañeros de cuarto. Yo creo que aquí hay dos partes en las que uno debe hablar. Primero estaría ser paciente. Hay que ser muy tolerantes porque el cambio de cultura y de personalidad es muy grande entre quien sea que vayas a estar. Así que si tú eres una persona que va a ser un poco paciente, de pronto vas a poder disfrutar más la experiencia porque no te va a molestar las cosas pequeñas que van a ir pasando, porque sí o sí van a pasar cosas. Por otro lado está el punto de organización y de reglas. Yo siento que esto sí es muy importante porque si ustedes no tienen como algo específico en lo que se puedan guiar de lo que pueden hacer o no hacer y en lo que falta el respeto a ustedes o a los otros, va a ser muy complicado comprender todos esos 4 meses cada una de las peleas o discusiones que van a tener. Así que plantear una serie de reglas es demasiado bueno para todos. El momento que te pagan. Acá la verdad se maneja el pago cada 15 días, pero, o sea, no es el 15 y el 30 que se pagan. Las fechas siempre van diferentes. Entonces yo lo que hacía era que en las notas de mi celular iba poniendo día a día las horas que iba trabajando con fechas. Y luego, cuando me llegaba el cheque, yo revisaba entre las fechas que ellos enviaban el dinero, los montos que ellos me depositaban y las notas que yo tenía para ver si eran iguales o no. Porque sí les pasó a algunos amigos que los primeros 15 días se sintieron como robados o estafados, porque como les digo, los pagos no van realmente en orden, entonces suele ser un poco confuso. También esto es muy importante porque como ellos manejan tantas personas, puede ser que se les olvide o quizás
dupliquen cheques y tú hubieras trabajado más horas que otras personas, así que debes hacer respetar tu tiempo y tu trabajo. Casi todos abrimos acá una cuenta de débito. Esto lo puedes hacer online. Yo sinceramente no sabía, me hubiera ahorrado mucho tiempo que estuve en el banco y también dolor de cabeza por no entender. En internet simplemente tú traduces a tu idioma, te va a quedar todo claro si tienes o no que pagar una cuota de manejo y demás cosas. Lo mejor es que hagas todo esto por internet y ellos simplemente te envían la tarjeta de la casa. El ritmo del trabajo. Con esto me refiero a que cuando llegamos tenemos muchísima energía, podemos hacer muchas cosas, solemos hacerlo más rápido de lo normal, pero sinceramente vayan poco a poco y no se saturen, ni tampoco se exijan más de lo que realmente pueden, porque ellos van a esperar a que cuando aprendas puedas hacer muchas cosas mejores. Y si tú sobrecargaste tu cuerpo y tu mente antes, cuando ellos esperen más, tu ritmo va a ir bajando. Así que mantén el mismo ritmo siempre. Así ellos no van a sentir que tú estás trabajando mejor o peor, sino que siempre ha sido el mismo. Organización del horario. Cuando yo viajé, mis planes eran conocer muchos lugares. Estaba muy emocionada de poder ir a muchos lugares turísticos. Así que básicamente yo organizaba la semana, qué días libres me quedaban, a dónde iba a ir, cuánto dinero iba a gastar y demás, para que sí o sí yo pudiera trabajar y conocer al mismo tiempo. Aquí voy a dar una regla de oro, de estrella, como lo quieras llamar, y es Google. Mira, no le preguntes a tus amigos, no le preguntes a tu empleador, pregúntale a Google. Definitivamente él lo sabe todo acerca de todo. Así que no pierdas tiempo y energía preguntándole a personas que creen cosas o que no están totalmente seguras, porque allí vas a poder encontrar toda la información que necesitas acerca de cualquier tipo de pregunta. Lo digo porque nosotros en los grupos de WhatsApp solíamos confiarnos de alguien que vino en la temporada anterior o alguien que tuvo alguna experiencia o que el amigo de él tuvo alguna experiencia, y la verdad es que lo que ellos dicen no siempre es lo mejor, así que siempre usa esta aplicación. Economizar. Siempre que quieras hacer esto, hay muchísimas aplicaciones en internet, en App Store o Play Store, donde puedes encontrar muchas oportunidades de ofertas, ya sea para comprar comida, tiquetes, hoteles, Airbnb, tiquetes de parques, etc. Siempre nos dejamos llevar por donde hayan los mejores comentarios o las mejores calificaciones. No te olvides de ti, de tu cara, de tu cuerpo, de tu cabello, de cuidarte en general. Los primeros 2 meses yo sinceramente me olvidé de mí y empecé a tener un peso bastante alto, a que mi cabello se empezara a caer, a que mi piel se empezara a cortar literalmente, porque me enfoqué en trabajar para poder vacacionar. Pero si tú trabajas mucho y luego vas a estar enfermo, pues no vas a poder vacacionar. Así que haz las cosas bien, trabaja, cuídate y ya luego sí vas de paseo. El cambio de cultura. Sea donde sea, siempre va a ser muy complicado porque todo es diferente. Días importantes en el año, maneras de vestir, formas de pensar, de expresarse. Así que un consejo que me hubiera escuchar hubiera sido respetar y aceptar. Hay muchas cosas que para ti no funcionan, simplemente no cuadran en tu cabeza, pero las debes aceptar porque simplemente así son. Esto no significa tampoco que hagas parte de ellas, sino que simplemente no lo puedes cambiar. Eso te ayuda también a no estar incómodo. Y por último, durante el programa lo que mejor puedes hacer es aprender de tus errores. Escuches, leas cualquier número de información acerca de cómo hacer las cosas correctamente. Somos humanos y nos podemos equivocar. Por eso yo me acuerdo que cada vez que cometía algo lo anotaba en una agenda que tenía para que de esta manera lo pudiera recordar fácilmente y pudiera aprender de esto. Y esto se aplica en demasiadas áreas de nuestra vida, como en el trabajo, cuando vamos a hacer amigos, cuando necesitamos hacer asuntos importantes del banco, etc. Después del viaje, revisa tu Gmail.
Yo la verdad no estaba acostumbrada a revisar mi Gmail, pero sí es súper importante, ya sea por los depósitos que te van a devolver del apartamento o la habitación que tuviste, como reportes o bonificaciones que puedas tener. Así que esto es todo por hoy. Si quieren hablar algo, comentar algo, lo pueden hacer aquí mismo en YouTube, o también voy a dejar mis redes sociales de Instagram y TikTok por si me quieren escribir. Goodbye.